Bien, jóvenes, retomando la idea anterior, este corte tecnológico, pues bien, como comentó Borges, el Minotauro sufría porque no le gustaba lo que miraba. La autoestima tiene que ver con lo que somos, ¿no? No es con lo que no somos. Yo creo que ahí radica, en efecto, grandes dificultades de este tiempo. A veces tratamos de ser algo que no somos. Y he ahí donde, pues, está el gran conflicto de este tiempo, el gran conflicto pues de la misma estima lo que uno puede llegar a tener. Entonces, la valoración es un aspecto de uno mismo, es decir, nadie va a decir, oye, tú tienes valor, etc. No, no, el valor de mí mismo uno lo debe de generar. Claro está que vivimos un mundo de apariencias. Más adelante les voy a platicar un poco a este filósofo llamado Guy Debord, donde trabajó el tema de la sociedad del espectáculo. Y ahí les voy a contar un poco la historia del Deuteronomio, que es un libro histórico, bueno, un libro histórico dentro de la Torá judía, el Pentateuco, donde menciona que no se debe de adorar imágenes, ¿no? Y actualmente adoramos como el celular, ¿no? Estamos como haciendo reverencia ante ese celular y estamos metidos en una pantalla en vez de mirar nuestro alrededor. Eso es lo que comentó Guy Debord en la sociedad del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes? El tema de la autoestima, ¿realmente debemos de valorarnos quiénes somos? ¿Cuántas etiquetas no hay sociales? Debe ser delgada, blanco, etcétera, dinero, etcétera. Todo eso llega del exterior y puede modificar a la persona. Si uno no tiene bien cimentado quién es, ¿no? Recuerden esto del propio José Ortega y Gasset, un colega filósofo español, donde él escribe Revista de Occidente, El Espectador, La Rebelión de las Masas, Meditaciones sobre el Quijote, llega a mencionar en efecto ese diálogo que tiene entre Don Quijote y Sancho, y Don Quijote le dice a Sancho, yo sé quién soy. Eso tiene que ver con la autoestima, que es importante saber quién eres. Muy bien, prosigo. Eso es lo que vimos en el módulo 2. Esos eran los puntos, en efecto, que nos hacía falta para ir abordando lo que es el tema de lo que fue precisamente el tema del amor, el tema de la amistad, etcétera. Vamos ya a entrar, jóvenes, lo que es el módulo número 3. Es verdad que en el módulo número 3 va a venir ideas, sobre todo generalidades, de lo que puede ser una institución. Cuando hablamos de institución, es importante enfocarnos también en una época postindustrial, en una época donde la industria, donde el sistema de producción, donde el sistema de valor definitivamente ha estado cambiando. ¿Qué significa esto? Que ahorita nos preguntamos qué pide una empresa, qué pide sobre los trabajadores, sobre una persona que va a trabajar en una organización. Por ejemplo, nosotros, yo siendo docente, quiero trabajar en esta empresa, en esta organización que es nuestra UNIT, pues van a exigir algo de mí, ¿no? Para empezar un conocimiento, papeles, etcétera, ¿no? No puedo ser cualquier pato balaseado que diga, oye, quiero trabajar, etcétera. Para hablar de este proceso, ahorita les voy a platicar un poco, vamos a ver a un economista de Harvard llamado Michael Porter, donde él hablaba sobre el tema de la planificación estratégica. ¿Qué significa esto? Todas las empresas tienen planificación. Y claro, se reduce en el tema de las competencias. ¿Qué habilidades tienes tú? ¿Qué destrezas? ¿Qué has desarrollado para que puedas eh, ir dando pautas para a la organización? Recuerden esto, hay aspectos que nunca han pasado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el tema de la virtud, la justicia, la verdad, la templanza, son valores que siguen siendo de hace siglos atrás, en este momento, siguen siendo los mismos. Como les he platicado, si tuviéramos una máquina del tiempo, pudiéramos traer a este presente, a Pericles, este gobernante ateniense, pues hubiera cosas maravillosas. Oye, ¿este qué es? Es un oráculo, la computadora, ¿cómo me pueden ver? ¿Cómo pueden hablar? Pero fuera algo muy familiar para el propio Pericles. La justicia, eso ya lo he vivido en Grecia, en el siglo V. La templanza, eso ya lo he vivido, la injusticia, ya. ¿Qué significa esto? Que en el futuro
Las personas que han aprendido, han adquirido, han desarrollado el tema de los valores, será un saber necesario para el futuro. De ahí viene precisamente este libro, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. ¿Cuáles son los saberes necesarios que han pasado y que siguen vigentes? Los valores, por Dios, los valores. Por eso es importante lo que comentó Porter, ¿no? Y se comenta en la plataforma, en efecto. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, profesor, la educación encierra un tesoro, los 4 pilares de la educación de Jean Delors, en efecto. Eso también se menciona, es decir, aprender a pensar por uno mismo. Yo creo que todos buscan eso, ese pensamiento totalmente, pues, crítico, ¿no? Se busca todo eso, por supuesto. Muy bien, prosigo, jóvenes. Y también, claro está que en este módulo 3 se va a abordar puntos importantes por el cual es importante reflexionar. Recuerden bien que el propio Aristóteles, el macedónico, el que nació en Estagira, una localidad ahí cerca de Macedonia, escribió también tratados sobre política, sobre física, sobre metafísica, sobre ética, y también habló sobre el tema de la justicia. ¿Qué es la justicia para el propio Aristóteles? Para Aristóteles la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Óigame, profesor, ¿cómo que lo que le corresponde? Sí, por ejemplo, si alguien se esfuerza por el trabajo, si alguien busca siempre mejoras en su vida, axiomas, es decir, aspectos de cambio, podemos decir que a esa persona va a recibir lo que se merece, es decir, entre más se esfuerza uno, mayor es la gratificación. Ese es el tema de la justicia. No podemos ser justos con alguien que no ha generado precisamente las condiciones para ser justos. Pero también hay sociedades olvidadas, así como lo escuchan. Indígenas, actualmente el tema de los homosexuales está pegando fuerte, pero también ha sido una sociedad olvidada. Tema de los discapacitados. Como muy bien comentó Walter Benjamin, este filósofo judío, él llegó a decir historias derrotadas. Por lo tanto, vean cuánto se reclama en este siglo XXI, en México y en América Latina, un tipo de justicia. Justicia es dar voz, es rectificar y darle también a las personas que han sufrido un tipo de rectificación de la misma historia. Vean, por ejemplo, los normalistas actualmente. ¿Qué ha pasado con los jóvenes desaparecidos que no lo han encontrado? Ahí clama justicia la familia, la tierra clama justicia y la propia sociedad clama justicia de los 43 normalistas. Eso es precisamente lo que hemos comentado, el tema de la justicia de Aristóteles. Pero además, Platón comentó que existe una acción, un tipo de carácter que el hombre lo debe de adquirir. Es el concepto de arete. Arete, de ahí viene en efecto la palabra de arete, que las mujeres, bueno, algunos hombres también lo utilizan el arete en las orejas, ¿no? De ahí viene esa palabra. Platón lo llevó a cabo, por supuesto, en ese concepto de la paideia. Como se dice en griego, educación. Paideia significa en griego educación. Arete significa virtud, virtud. Y es ahí donde, en efecto, puede venir la gran diferencia. ¿Cuál es? ¿Por qué hay personas que son superiores a otras personas? Usted me puede decir, no, profesor, ¿cómo que son superiores? Sí, radica en eso, entre el vicio y el arete, entre la virtud y los vicios, por supuesto. Esto es lo que ustedes van a revisar cuando vean la palabra justicia, van a recordar a Aristóteles. Cuando vean el tema de arete, que alguien use arete, se van a recordar, ah, es la virtud. Pero bueno, no todos los que usan arete a lo mejor tengan una virtud templada, etcétera, ¿no? Eso es precisamente el debate, por supuesto, de este módulo número 3. Prosigo, jóvenes. Y también, claro está, que no puede existir un tema de valores, de planteamientos
de que dice, bueno, profesor, yo tengo la justicia, tengo mucha prudencia, pero si no existe un otro, pues no hay manera precisamente de poder llevar a cabo, es el concepto del valor. No puedo llevar a cabo mi valor con un árbol, no puedo llevar a cabo el valor con una piedra. Claro, podemos hablar del valor del respeto, de cuidar el entorno, por supuesto que sí, pero el tema de los valores debe de haber una rectificación, una norma de la razón por el cual tú puedes identificar quién es el otro. Y aquí precisamente hablando de valores, en este módulo número 3 viene el concepto del otro. Podemos realmente acceder al otro. ¿Quién es el otro? Yo soy un otro. Jacqueline es precisamente un otro. Peña es un otro. Wendy es otro. Yo no soy Jacqueline. Yo soy José. ¿Será acaso que podré ser como Jacqueline? Es imposible. Por eso viene la pregunta, ¿podemos acceder al otro? Es imposible. Pero cuando un otro entra a mi mundo se modifica. Veo también mis limitaciones. ¿Por qué creen que los migrantes que están pasando por México vienen desde América Latina por un mal planteamiento político, por malas decisiones de autoridades? Ahorita les voy a platicar un poco de Rousseau. ¿Por qué cuando llega un otro desconocido a mí, alguien que tiene otra costumbre distinta a mí, me conmueve o me pone nervioso? Ese es el otro. ¿No será acaso que todos somos un otro? ¿No será acaso que un otro es un extranjero? Qué curioso, por ahí hay un libro de Albert Camus que se llama El extranjero. Albert Camus fue ganador del premio Nobel. Él escribió varios libros, entre ellos El extranjero, que por ahí les voy a dejar también una tareita, que vean la película El extranjero, se los voy a dejar para que ustedes puedan disfrutar esta maravillosa película y puedan reflexionar. ¿Quién es el otro? ¿El extranjero? ¿El extraño? ¿El que no es igual a mí? Pero ¿qué pasa si uno quiere acceder al otro? Surge la esclavitud. Cuando uno piensa desde su punto de vista de carga cultural, carga de costumbres, que el otro debe de ser similar a mí, pues se cae en un concepto de esclavitud. Vean, por eso se da, puedo decir como filósofo que soy, que en las relaciones también de parejas, a veces ahí recae el problema, porque el esposo pretende que la esposa sea similar a él. Por eso la pregunta, ¿podemos acceder al otro? Sí, pero se puede caer en el riesgo de que podamos esclavizar a la otra persona. Eso es precisamente el tema del día de hoy. El otro. ¿Quién es el otro? ¿El extranjero? ¿Quién es el otro? Bien, prosigo. Cualquier comentario, jóvenes, adelante. Veo que están aquí muy callados. Pueden abrir su micrófono, hacer comentarios para que vayamos juntos, porque yo encantado de estar hablando, pero es importante también que den su punto de vista. Muy bien, ahí pueden hacer preguntas también en el chat. Con gusto aquí lo vamos a ir pues debatiendo. Bien, recuerden esto, que la modernidad surgió en el siglo XVIII, en la época del romanticismo, con el propio Hölderlin, Schelling, Goethe, el poeta Goethe, del Fausto. Recuerden el Fausto que le vende el alma al diablo por estar con una mujer. Esa es la tragedia que menciona Goethe en el Fausto. Habla precisamente el romanticismo. En la época del romanticismo surge el concepto de la modernidad. ¿Qué era la modernidad? La modernidad dice que todo lo que venga del futuro siempre será lo mejor para la sociedad, para las personas. La razón, decía la modernidad, nuestra razón, es decir, la razón se cultiva a través de la educación, a través de la escuela, a través de lo social, de la familia. Dice la modernidad que la razón va a ser ahora el barco por el cual nos va a llevar a grandes tierras, a grandes escenarios, a grandes descubrimientos. Pero sabemos muy bien que no es así, es decir, actualmente sabemos que hay gente que hace cosas malas, racionalmente, por supuesto, pero no razonable.
He ahí donde podemos decir que hay una razón que tiene carencia, no tiene alma, por supuesto. Y se pretende que la razón pueda adquirir cierta alma. ¿Cuál le da el sentido a todo esto? Los valores, por supuesto. Eso le da sentido al tema de los valores, el concepto de la propia virtud y la moralidad dentro de la razón. Pues bien, en la época de la modernidad del siglo XVIII, se decía que el sujeto, la persona, es decir, la persona concreta, le daba sentido a las cosas, ¿no? Es decir, el sujeto le da sentido al mundo y de ahí venía inclusive la argumentación de que la vida no tiene sentido, sino el sujeto le da un sentido. Pero recuerden esto que lo hemos visto en axiología, en esta materia, que el objeto, el objetivismo, también posee verdad, pureza, es caliente, aunque yo lo diga, es que no existe eso, pues sí existe porque el objeto sí posee verdad. Y de ahí venía en efecto esa argumentación un poco sofista, donde se decía que si cae un árbol en el bosque y si no hay nadie que lo escuche, hará ruido, pues sí hace ruido porque el objeto posee verdad. Eso sí es, aunque la persona no esté ahí, pues hace ruido, ¿no? Sí lo hace porque el objeto tiene propiedades de verdad. Es importante que no lo olviden, modernidad, siglo XVIII, se pensaba que la razón iba a guiar, nos iba a guiar a grandes fuentes ricas de mucha prosperidad y resulta que no fue así. Si usted le echan un vistazo en el siglo XIX, por ejemplo, ¿qué pasó en el siglo XIX? Surgió toda la revolución de Carlos Marx y el propio amigo llamado Engels con el tema del manifiesto comunista. Si usted le echan un vistazo en el siglo XIX, en la época que iba surgiendo ya todo el auge de las empresas, había mucha pobreza. Uno de esos grandes escritores que surgió en esa época de una pobreza terrible, en la época inglesa, fue Charles Dickens. Si alguien quiere leer adelante, tiene varias obras, Casa Desolada, Tiempos Difíciles. Otra de esas obras se llama Oliver Twist. Narra precisamente la vida de un niño que vive en esa pobreza terrible, extraña. La puede usted leer ese cuento, tiene que ver también con un cuento de Navidad del Charles Dickens. Eso, si usted dice, bueno, la razón no nos ha traído a un buen puerto, porque hay una razón totalmente instrumental. Esa razón instrumental no nos sirve. Necesita una razón humana, por eso se estudia valores en lo común. Vean, esa es la importancia de esta materia, tiene mucha importancia. Aunque algunos digan, no, profesor, yo hago el bien simplemente, pues es complicado. Muy bien, prosigo, jóvenes. Claro está que aquí les voy a contar una historia. Eh, Levinas nació en Lituania, pero se vino a vivir a Francia, estamos hablando del siglo XX, fue un filósofo judío, y claro, ustedes lo asocian rápidamente. Judío, Francia, Alemania, el nazismo. ¿En qué termina esto, profesores? Termina en campo de concentración. Levinas tuvo la mala fortuna de pues ser llevado a un campo de concentración que la mayoría estaba en Francia, en los países ocupados, y en especial estaba, se podría decir, todo el recinto del racismo terrible. Estuvo en Polonia, en estos campos, Dachau, Auschwitz, etcétera. Ahí estuvo esos campos. Y Levinas cuenta una historia. Dice que, recuerden que para poder sobrevivir en los campos debería estar uno bien físicamente, aunque padeciendo hambre, ustedes creen que uno puede estar bien. Imposible, por supuesto. Pero el que podía sobrevivir, pues lo mandaban a trabajar, es decir, construir calles, construir avenidas, y si alguien le iba de lo mejor posible, eh, sobre ir a la casa de un rico nazi y poder ayudar a la familia, hacia la casa, trabajar y le daban de comer, al menos se libraba del holocausto. Recuerden que la palabra holocausto significa sacrificio. Hago un paréntesis, dice Pablo, historia de dos ciudades de Dickens, habla de lo que menciona, profe, muy buen libro. Gracias, ilustre Pablo, me da mucho gusto que lo menciones. Sí, claro, Dickens es impresionante.
Y cuando puedan, lean esas novelas, son como si fuera una novela contemporánea, ¿no? Porque curiosamente, ilustre Pablo y los que me escuchan, eh, todo lo que ha pasado vuelve a suceder. Esos males que hemos vivido siguen sucediendo. Y usted mira, oye, profesor, no me diga esto, es como la historia, como que decía Hegel, que la historia es espiral. Se ha pensado que la historia es lineal. Esa es la argumentación cristiana, la teología cristiana. Pero por ahí existió Hegel que llegó a decir que la historia es espiral, es decir, todo lo que ha pasado también vuelve a suceder otra vez. Esos males de migración ha pasado en el pasado, ha pasado. Pandemia ha pasado. Por ejemplo, Pericles murió de una pandemia. Todo eso ha pasado. Entonces, ¿qué nos hace? Hay que entender la historia. Vean qué tan importante es entender la historia. Muchísimas gracias, ilustre Pablo, por tu comentario. Muchas gracias. Y como les comentaba, Levinas pues estuvo en estos campos, el que la libraba pues estaba en una casa de un nazi, ayudaba ahí a cuidar a los niños, pero qué vida es eso, ¿no? Es decir, de estos nazis malvados como fue el propio Adolf Eichmann, que fue uno de los que estuvo en los campos, un general de los campos, que luego huyó a Argentina, y de ahí viene ese libro que se llama La banalidad del mal, que por ahí les dejé el texto, que era una tarea opcional. El que lo hizo pues entendió el mensaje que decía Hannah Arendt. Y bien, Levinas cuenta que cuando regresaban del trabajar de los campos, venían hambrientos, no había ni comida, en los campos no te daban nada, si sobrevivías, pues era prácticamente tu vida, pues. Levinas dice que había un perro en el campo de concentración y cada vez que llegaba el grupo de trabajadores, ese perro movía la cola, se ponía muy feliz porque llegaban. ¿Qué significa esto? Que el otro ser racional, ya no reconocía quién era el otro, sino era un animal, dice Levinas, un perro, que hizo recordar en ese momento a las personas que estaban ahí quién eran. Los nazis eran un otro. Benito Mussolini con María Montessori fueron un otro. Bien lo dice, cuando existe un otro, dice Levinas en su libro Totalidad e Infinito, existe un oprimido. Pregúntense los que están presentes aquí y los que me van a escuchar. ¿Realmente somos oprimidos? ¿Por quién? ¿Por qué permitimos que nos oprima? Cuando existe un otro, también existe un oprimido. Lo que decía Levinas. ¿Qué lección de este perro, no lo creen? Que movía la cola cada vez que llegaba del campo de concentración. ¿Qué historias, no? ¿Qué va a pasar? Porque hemos perdido el asombro, porque estamos perdiendo la capacidad de reconocer quién es el otro, porque ya no somos hospitalarios. ¿Por qué no trabajamos la tolerancia? La palabra tolerancia viene del latín clásico, que significa soportar. Es lo que significa tolerancia, soportar. Realmente somos tolerantes. ¿Por qué nos molesta el otro? ¿Por qué nosotros molestamos a otros? ¿No? Bien, jóvenes, ¿qué les parece si tomemos un pequeño receso? Tomaremos un pequeño receso, jóvenes, y regresamos en 7 minutos y ya para seguir continuando con nuestra sesión y espero también que vayan ya formulando sus preguntas y ahorita nos vemos. ¿Qué les parece, jóvenes? Ahorita nos vemos y gracias. Muy bien, jóvenes, nos vemos en 7 minutos. Correcto, profe.